Muy bien, pues aquí estamos en la Biblioteca Pública de Holyoke y tenemos como invitados el día de hoy a el cineasta Mario Agudelo junto con Orlando Izaza. Vamos a estar conversando brevemente sobre la presentación de un documental que tendrá lugar en la ciudad de Holyoke como parte de las celebraciones del Mes Nacional de la Herencia Hispana, pero también siendo la primicia de que esta es la premier de este documental titulado Yo el Inmigrante, que será estrenado por primera vez en los Estados Unidos de forma presencial. Así que Mario, Orlando, muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes. Bienvenidos. Gracias a ti. Gracias. Comencemos por aprender y saber sobre este documental, Mario, Yo el Inmigrante. ¿Cómo, ¿Cómo surgió este documental? ¿Cuál es brevemente su sinopsis y la relevancia de esta historia? Sí, pues primero que todo, pues yo también en cierta forma he tenido la experiencia de sufrir en carne propia esta situación de discriminación por ser un inmigrante, en el sentido de que la familia mía, con motivo de la situación política que se vive en Colombia, sobre todo en el 50 y 60, tuvo que desplazarse por diferentes pueblos. Entonces, somos de familia rural, digámoslo así, pero nos ha correspondido entonces estar de pueblo en pueblo y finalmente aterrizar, como decimos, en una ciudad como Medellín. Entonces viví esa situación y ya después de conocer a Orlando y conocer también su experiencia, surgió la idea también, porque hubo como una identificación con esta historia. Entonces surgió la idea de hacer el documental. Y Orlando, tu acercamiento y poder conocer a Mario e interactuar en el punto de crear esta pieza fílmica, ¿cómo se dio esta interacción? Bueno, es interesante. Mario y yo fuimos vecinos, literalmente vivíamos en las casas contiguas, en un proyecto de vivienda que fue realizado por la Alianza para el Progreso y los Cuerpos de Paz y el gobierno colombiano para familias de bajo ingreso económico. Yo me ausenté, vine a Estados Unidos como inmigrante en 1965 y justo hacía más o menos un año, año y medio antes, habíamos sido vecinos. Entonces ya muchos años más tarde, yo con cierta curiosidad acerca de qué habrá sucedido con mi amigo Mario, y resultó estar metido en esta clase de actividades y luego obviamente continuamos nuestra amistad y surgió la idea del documental. Yo el Inmigrante habla de el trayecto, la historia, la experiencia, las vivencias de lo que significa dejar un país, dejar un lugar físico y trasladarse a otro donde no tan solo es el cambio de un lugar físico, es también un cambio de mentalidad, un cambio de ideologías, un cambio de idioma y de culturas. ¿Cómo se vio reflejado todo esto en la narrativa del documental? Cualquiera de ustedes que desee contestar. Eh, bueno, primero que todo, se ve reflejado en todos los obstáculos que se presentan. ¿Sí? El principal obstáculo, lógicamente, es el idioma. O sea, esa incomunicación en la cual vive uno, esa soledad tan tremenda, porque no entendemos. O sea, yo mismo también en este momento que estoy aquí en los Estados Unidos, estoy experimentando esa misma problemática. O sea, yo nunca pensé venir aquí a Estados Unidos y por lo tanto no me interesé mucho tampoco por el idioma inglés. Y he experimentado todos estos días también esa dificultad de la incomunicación. Entonces, esa parte es fundamental, o sea, entrar un poquitico como en la experiencia vital de un personaje como Orlando, que llega aquí a Estados Unidos también sin entender absolutamente nada, no solamente del idioma, sino también de la cultura. Por eso ahí se repite y se da como, digamos, como un leitmotiv la frase de Orlando de que he vivido o vivo
incluso actualmente en un limbo cultural. ¿Sí? Siempre Que es lo que tú vive dices. en un mundo cultural. Sí, y entonces a través de la narración de ese documental se hace explícito todas esas situaciones que él vivió con ese choque cultural, con ese choque con el idioma, con ese adoptar una nueva patria, que es una patria completamente diferente, ¿no? Sí, no, hay muchos ejemplos de eso. Para yo incorporarme a este país y vencer ese obstáculo del idioma, yo en mi juventud me consideraba una persona más o menos de buena inteligencia, ¿no? Y esa experiencia de estar aquí, estar en una universidad sin saber el idioma y todas estas cosas, yo decía, yo soy un fraude, yo soy mucho más bruto que la gente cree, ¿ves? Yo soy estúpido, ¿ves? Entonces empecé a incorporar ese sentimiento de la estupidez, de dudar mi propia inteligencia y mi propio poder. Eso fue pues, un trauma principal. Ahora, es importante decir que es muy difícil decir que hay un inmigrante típico, porque yo creo que cada persona tiene su propio contexto y su propio drama. Inclusive se consideran factores más bien socioculturales y sociodemográficos. Mi situación acá, desde ese punto de vista, pues un estudiante ya pues, después de graduarse de secundaria y toda esa cosa, tiene más aceptación en este país el estudiante extranjero que digamos el inmigrante indocumentado. Las experiencias van a ser completamente diferentes. Entonces, para mí, el encontrarme en esa situación de trauma, cuando en realidad debiera ser supuestamente desde los factores sociodemográficos mucho más fácil meterme en esta cultura, meterme en este país, no fue cierto. Pues me llamaron del primer semestre de la universidad después de haber sido considerado un medio genio, que ya me querían botar de la universidad porque no daba rendimiento, yo era bruto y ya yo creía para mí mismo que yo era una persona, que yo era un fraude completo, pues, y me consideraba completamente bruto ya, pues. Ahora, ¿qué te digo yo? Yo creo que y hay momentos que son como trascendentales, y uno de ellos se menciona en el documental. Resulta que yo pues con ese problema del idioma, la persona Annie, que más tarde es mi esposa, me dice, Orlando, pero estamos en este clase de inglés donde no hay nada de especial para el que no habla inglés, mejor el que está ahí está metido porque está ahí y se acabó, ¿ves? Entonces ella me dijo, me dijo, Orlando, mira, hablate con el profesor Mueller y le decís que pues que no sabes el inglés muy bien, o mejor dicho que no lo sabes y que por favor tenga paciencia contigo y te ayude y toda esa cosa. El encuentro con ese hombre para mí, como lo digo en el documental, yo considero que ese hombre a mí me salvó de que me hubieran botado de la universidad, porque cuando él me dijo que no, que más bien hiciera las cosas como él me las aconsejaba y como se pudiera, me dio la experiencia de ser aceptado. Y como digo en el documental, de ahí en adelante todo mi trabajo en Branda, en todos los cursos, fue para darle a él la satisfacción de haberme aceptado correctamente desde el principio, que él me dio la oportunidad. Pues. Hay muchos ejemplos de eso, no quiero... Mario, ¿cómo es para usted el poder capturar y documentar estas experiencias, estas vivencias de alguien que no tan solo ha pasado todo este proceso, sino que además es alguien a quien ha conocido por tanto tiempo de una forma directa, personal? El significado de poder plasmar esto en un documental. Bueno, eso tiene también su dificultad. O sea, ese grado de cercanía también tiene su dificultad porque uno parte de la premisa de que así el documental trate de ser objetivo,
¿sí? Porque es lo que se trata en el documental. En el documental lo que se trata es de ser lo más asertivo con respecto a la realidad, o sea, o asertivo no, de ser lo más coherente con la realidad que queremos transmitir. Pero uno no deja de ser un medio, un intermediario. O sea, ¿por qué? Porque de hecho en uno ya también hay una serie de prejuicios de carácter social, psicológico, etcétera, a través de los cuales uno mira la realidad. Entonces ya le da cierto tinte, pues cierto, es mirado a través de hay cierta mirada en esa visión que uno tiene de la realidad, y entonces eso lo transmite uno al espectador también. Pero hay una intención de todas maneras adentro, a pesar de esa subjetividad, digámoslo así, propia, individual, hay al menos ser uno respetuoso, ser uno coherente un poquitico con esa realidad, tener la intencionalidad. Yo hablo mucho de la intencionalidad, o sea, al menos tener la intención de ser veraz, ¿sí? Y es dificultoso porque hay unos afectos también, ¿sí? Eso de todas maneras tiene su impacto, y tratar de ser objetivo es dificultoso, pero de todas maneras lo asumí también como una labor que en cierta manera me liberaba a mí también de unas vivencias que tuve, y de unas vivencias que veo que se dan en ciertas personas, por ese, digamos, esa falta de conocimiento, esa falta de inserción en un medio cultural. Sí, o sea, porque vivimos en un extrañamiento muchas veces. Entonces me sentía también como con esa obligación moral de contar un poquitico, desde el punto de vista de la experiencia del otro, ese extrañamiento, ¿sí? No sé si sea suficientemente claro. En cierto modo estás como contando tu propia historia, ¿ves? Eso, en cierta forma también eso, era un acto liberador para mí, y un compromiso también con otras personas que estaban viviendo también una situación similar. Y de hecho, hablando de ese compromiso, cuando escuchamos particularmente esa mención que Orlando hace de sentirse como un fracaso, sentirse como un fraude, lo que ahora se menciona mucho como el síndrome del impostor. Yep. ¿Cuál sienten que sea en este momento, 2021, la importancia de poder presentar este documental a la comunidad hispana, a la comunidad latina principalmente, pero también a la comunidad en general, como un testimonio de lo que es una de las batallas que día a día se tienen que vivir como inmigrante, como alguien que está integrado en esta sociedad en los Estados Unidos, que ha estado activo por tantos años en múltiples actividades, en muchos niveles, contribuyendo a la sociedad, pero llevando estas batallas muchas veces silenciosas, muy personales, que muchas veces mucha gente ni siquiera imagina que existen. Right. Orlando, ahí sí, pues te toca mucho más a ti. Bueno, yo creo que este es un momento histórico en Estados Unidos en términos de la, bueno, primero que todo el Black Lives Matter, que está empezando a cambiar la conciencia dentro de la comunidad no blanca, no negra o no hispana, o no de otro color, que yo creo que está creando un momento de reflexión acerca de la historia del país y acerca de los prejuicios personales del blanco hacia otras personas. Están los factores sociodemográficos que yo le decía hace un par de años a los estudiantes de Palante, de high school, que tengan conciencia de que en términos de esta generación de ellos, no por primera vez, obviamente por primera vez, las minorías en Estados Unidos en cosa de unos pocos años va a ser la mayoría en Estados Unidos. Y entonces tenemos como la obligación de superar ese sentimiento de ser rebajados en nuestro valor personal, humillados en nuestra dignidad, ignorados en nuestras actividades
y no reconocidos en lo que hacemos, en nuestras contribuciones, que yo creo que esos son factores esenciales de la experiencia del inmigrante o de la minoría. Entonces estamos hablando acá de la confluencia de la experiencia del inmigrante y la experiencia de la minoría en su integración a Estados Unidos y su valor crucial en el futuro de este país. Entonces yo creo que es absolutamente esencial que entendamos esa experiencia del inmigrante como la experiencia del minoritario, entre comillas, para empezar a vencer estos obstáculos tan tremendos que tenemos, que de nuevo, yo voy a decir, para mí, yo he sido bendecido. Yo pues en realidad yo tengo mucho que agradecerle a esta experiencia de este país. Pues yo no sé si está capturado en el documental, pero ciertamente lo hemos conversado. El haberme convertido en migrante en Estados Unidos a mí me salvó la vida. Pues yo sabía que yo terminaba en el cementerio o en las guerrillas, pues obviamente para allá iba. La oportunidad de venir acá, y no solo de venir acá, sino vencer mi propia visión de estereotipo del yanqui, porque yo cuando era muy estudiante, muy activista en Colombia, el yanqui era cosa mala, pues y eso que se tienen que, eso mejor dicho no merecen ni siquiera estar vivos, pues. Y ya tener la experiencia de tener comunicaciones con personas amables, inteligentes y apreciativas, si estoy diciendo eso correctamente, en este país, y que no solo eso, sino que me quieran, que me demuestren amor, eso para mí fue importantísimo. Yo creo que para mí ese factor de evitar en el mejor modo posible, el de hacer de cualquier persona o cualquier grupo un estereotipo, para mí eso fue un principio como de una nueva vida y una reinvención de mi propia personalidad. Y yo, en mi opinión, yo creo que ese fue el gran factor que me guió hacia el estudio de la sociología. Porque el estudio de la sociología en realidad es acerca de qué es lo que se puede generalizar de qué. Y que casi que no hay nada en la vida que se pueda generalizar, que es muy difícil. Cuando generalice, tenga mucho cuidado, porque es casi imposible hacerlo. Entonces, para mí esos factores fueron muy importantes, que yo creo que son muy difíciles para otras personas de diferente background, de diferente, ¿cómo se dice background en español? ¿Ves? Contexto. Entorno, contexto, de diferentes factores. Pues de nuevo, yo me comparo, cuando quiero comparar para ver las dificultades, la comparación de mi experiencia con la comparación del indocumentado, obviamente es... Yo quería presentarme, yo quería reinventarme. El indocumentado quiere esconderse. Y nada más que eso es crucial para que eso determina qué puede suceder en el futuro del indocumentado y el futuro mío. Yo me quería presentar como persona valiosa, y entonces hasta que me acepten, hasta que me reconozcan, yo voy a hacer todo lo que pueda. En cambio, el indocumentado se tiene que esconder, porque si no se esconde, pues no sobrevive, ¿ves? Yo, el inmigrante, es un documental que habla sobre las experiencias y la vida como inmigrante de Orlando Izaza. Y este documental va a ser presentado por primera vez en los Estados Unidos en un evento híbrido que durante este tiempo tan peculiar de vivir en pandemia y que nos limita y al mismo tiempo nos da la oportunidad de poder expandir las oportunidades de participar en actividades aun cuando no puede ser en persona. Creo que es también otra particularidad de los tiempos que estamos viviendo y que también ayuda mucho en el contexto de lo que Orlando menciona, de vivir un momento histórico en el que, pensando en estas personas que tienen que estar escondidas,
quizás esta sea una oportunidad ideal de poder disfrutar de este documental sin tener que exponerse o salir, y como sea poder también participar de una oportunidad de compartir y de saber cuáles son las vivencias de otras personas que también han llegado a este país de una o de otra forma. ¿Qué representa, Mario, el poder presentar este documental por primera vez en los Estados Unidos? Primero que todo es una manera de cerrar, digámoslo así, el proceso de lo que significa la creación de una historia, la recreación de una historia, que es finalmente poner la consideración del público y de los inmediatamente interesados. Yo creo que tiene un interés muy fuerte no solamente para los latinos, para los hispanos, sino para los mismos nativos, digámoslo acá, de Norteamérica, porque en cierta manera se ven allí reflejados también. O sea, aquí se ve reflejado tanto el que sufre la situación de inmigración como el que en cierta forma podríamos decir que la provoca, aunque aquí no estamos hablando de personas, sino que estamos hablando de un estado de cosas, de una situación, de unos condicionantes de carácter social, económico, etc. ¿Sí? Entonces, es para que haya también como una reflexión en el sentido sobre la dignidad humana, o sea, y sobre que una cultura, por ser diferente, no quiere decir que sea inferior a otra, ¿sí? O que haya más inteligencia o menos inteligencia de uno o de otro. Simplemente hay unos contextos que permiten unas lecturas y que suscitan a veces también unos prejuicios, ¿sí? O sea, el prejuicio, realmente la palabra de prejuicio pues es juzgar sin conocimiento de causa, ¿sí? Entonces, básicamente es como el culmen, digámoslo así, de un proceso, ¿sí? Bueno, interesante. Yo estaba pensando acá que hay un cierto paralelo, escuchando lo que dices, de la, digamos, la revolución que causó Black Lives Matter. Entonces sería como apropiado aquí decir el inmigrante, the immigrant matters. Especialmente en una nación que se considera supuestamente creada, construida por inmigrantes, que en cierto modo, pues, en mi opinión, no es tan preciso como debiera ser, porque la base crítica de este país es el colonialismo y la esclavitud. Pues. El inmigrante obviamente ha aportado tremendamente al carácter, a la naturaleza de este país, pero pues hay que poner eso en el contexto de la esclavitud y del colonialismo y del racismo. Yo, el inmigrante, tendrá su presentación este próximo 6 de octubre en forma híbrida, lo cual significa que la gente podrá asistir en persona para poder disfrutar de este documental, al mismo tiempo que también gente que desee conectarse a través de una sesión en línea podrán verlo desde cualquier dispositivo, literalmente cualquier parte del mundo. Pero además también la oportunidad de poder conversar, que es el contexto adicional de poder disfrutar de una presentación de esta naturaleza, el poder también hacer preguntas y poder platicar directamente con ambos, con Mario, con Orlando, sobre el documental, sobre la experiencia, sobre mucho de lo que estamos discutiendo en esta sesión el día de hoy. Y esto está programado para ocurrir el 6 de octubre, 6:30 de la tarde, en el auditorio de la Alcaldía de la ciudad de Holyoke. ¿Cuál sería el mensaje para invitar a la comunidad a formar parte de este evento? Bueno, el mensaje es de que hay un elemento que se debe resaltar, y es el elemento de que cómo es posible, ¿sí?, que una persona en medio de condiciones de limitación de todos los tipos
se convierta, en vez de ser una carga, se convierta en un ejemplo, se convierta en un líder, se convierta en una persona provechosa para una sociedad, para una comunidad. No solamente se convierte en un sobreviviente, sino que sea un elemento importantísimo de aporte a esta comunidad. ¿Sí? Y para mí yo creo que pues ofrece la oportunidad de reflexionar un poco con cierta profundidad acerca del fenómeno del prejuicio y de la discriminación. Porque esencialmente eso es lo que sucede con el inmigrante, porque el inmigrante se le considera otro. Y cuando a un ser humano se le considera otro, se le está deshumanizando, pues, se le está rebajando su calidad humana. Pues. Entonces, cuando se le rebaja su calidad humana, pues supuestamente se justifica un tratamiento que no es digno de un ser humano. Entonces, para mí esas reflexiones, no solo por la experiencia del inmigrante mismo, sino el no inmigrante, que empiece a reflexionar acerca de ese fenómeno, para mí es importantísimo para el futuro de este país. Algo que también quería recalcar como parte de estas contribuciones y el trayecto que Orlando ha tenido es que también en años recientes, y que mencionando al programa de Palante de Justicia Restaurativa de la Escuela Preparatoria de Holyoke, Orlando es parte de las leyendas escondidas de la ciudad, como fue elegido por varios de los estudiantes de este programa Palante. Tuvieron a bien hacer una investigación y seleccionar 25 personas que a su criterio y basado en lo que han aprendido en este programa, entienden son leyendas escondidas por sus contribuciones y sus aportaciones a la comunidad de la ciudad de Holyoke. Y orgullosamente Orlando Izaza es parte de estas leyendas. Con mucha humildad, pero mucho honor, pues. Gracias. Pues Mario, Orlando, un placer poder conversar con ustedes y sé que será aún más una experiencia placentera poder disfrutar de este documental el 6 de octubre en forma presencial y también en forma virtual, donde se estará presentando el documental Yo, el Inmigrante. Muchas gracias por su trabajo y por este tiempo para poder conversar. Gracias. Gracias.